de reírnos, porque en nuestra vida la gloria es, amén, hermanos. En la iglesia la gloria es, en el cielo la gloria es, bendito sea el Señor, amén. Bueno, entonces debemos estar contentos porque Cristo nos dio la vida y nos la sigue dando, amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Entonces estamos bien contentos, bien felices y dichosos. Gloria al Señor. Y fíjese que el Señor siempre en su palabra, hermanos, nos da a entender que tenemos que ir de una manera ascendente, progresiva. Sí, hermanos. Decíamos que a veces el Señor hace cambios instantáneos en nosotros, pero a veces el Señor hace cambios progresivos. Por eso cuando leemos la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, el Señor hace cambios, hermanos, cuando viene a nuestro corazón. Nos liberta de muchas ataduras, muchas cadenas, todo lo que el pecado había ocasionado en nosotros. Cristo nos liberta, porque Él vino a dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, si estábamos presos, Él nos libertó. Pero también dice, vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Le habla de que conforme caminamos con el Señor, conforme avanzamos en el Evangelio, vamos conociendo de su palabra, vamos conociendo del Evangelio, y el Señor, hermano, nos va libertando conforme nuestro crecimiento en el Señor. De una manera progresiva Él va trayendo libertad a nuestras vidas. Alaba su nombre. De tal manera que a estas alturas ya todos deberíamos de ser más que libres, porque Cristo nos ha libertado, a su nombre. Entonces el Señor nos ha libertado, es para que le demos gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, si entendemos esto, vamos a leer un versículo de la palabra, un pasajito que usted ya se lo sabe de memoria. Siempre digo eso, ¿verdad? Y nada que ni ha leído la Biblia, ¿verdad? No, entonces sí la lee. Usted sí es cristiano, amén, hermanos. Usted sí es hermano. Usted sí es hijo de Dios. Amén. Ezequiel 47. ¿Verdad que ya se lo saben de memoria? Si no se lo sabe, pues va a darle otra repasada esta tarde, ¿verdad? Para que se lo aprenda. Y luego, ¿qué pasó? Conforme el versículo 1 me dice, me hizo volver al lugar, a la entrada de la casa. Y aquí, ¿qué pasaba? Salían aguas de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, por la fachada de la casa que estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. La casa del Señor, agua fluyendo. Amén, hermanos. Usted sabe que nosotros somos templo de Dios, somos templo del Señor. Amén. Nosotros personalmente, ¿o no sabéis que vosotros sois casa de Dios? Somos templo del Espíritu Santo. Nosotros, pero también congregacionalmente somos la casa espiritual del Señor. Amén, hermanos, o no amén. Usted es una piedrita viva, como piedritas vivas están siendo edificadas para que construyamos el templo santo, la casa santa del Señor. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser santos, porque Él es santo. Y la casa del Señor tiene que ser una casa santa.
Alaba al Señor. Por eso el Señor Jesús, cuando entró en el templo, dice que volcó las mesas de los cambistas y haciendo, hermanos, con el látigo, hermanos, echó fuera a todos los que vendían, porque Él es celoso de su casa. Amén, hermanos. Él es celoso de usted. Si usted le costó la sangre de Jesús, Él lo cela con celo santo y le dice: oyes, me costaste mucho como para que te andes embarrando, como para que te andes ensuciando, como para que te andes contaminando con el pecado, con las cosas que afectan la vida espiritual y la vida santa del cristiano. Entonces di mi vida por ti, me costaste mucho. Por eso el Señor dice: sean santos, porque yo soy santo. Amén, hermanos. Entonces nosotros vemos que nosotros somos templo, pero ¿cómo están las fuentes de agua en nosotros? ¿Cómo fluye el agua? Porque dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se imagina usted, hermanos, que fluye agua de usted, que fluye agua de cada uno? Hermanos, va a ser una tempestad de agua. Amén, hermanos. Alábele. Decía el evangelista: alábele porque se seca, ¿verdad? Entonces, si somos fuentes secas, pues no hay fluidez de agua. Pero si estamos llenos de su presencia, hermanos, hay manantiales en nosotros, de tal manera que surge la adoración de nosotros, de tal manera que surge, hermanos, por el Espíritu en nosotros, hermanos, el cántico nuevo para adorar a nuestro Dios, para exaltar su nombre. Amén. Porque hay corrientes de agua fluyendo a borbotones, ¿verdad? Hermanos, fuente, hermanos, inagotable de agua, porque allí está, hermanos, el dador de esa fuente de vida, que es el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dele palmas al Señor. Para despertarlo. No, usted no se duerme, ¿verdad? Usted está bien firme, con los ojos bien cuadrados, ¿verdad? A ver qué pasa ahora, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que el Señor, hermanos, ahí está diciendo que salían aguas vivas del templo, de abajo del templo. Y dice, hermanos, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, o sea, por afuera, fuera de la puerta, el camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Amén. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Fíjese, hermanos, le hizo pasar las aguas hasta los tobillos. ¿A dónde le llegan a usted las aguas, hermano? Muy apenas lo sienten los tobillos. ¿O qué? ¿O va a medir otros 1000 codos? Ahí dice que midió 1000 codos, y lo hizo pasar por esas aguas, y apenas le daban en el tobillo. ¿Sí o no entendemos lo que leemos? ¿Verdad que así dice? Y entonces nosotros vemos, ¿ese es el que dice? O ya voy en el 3. En el 3 sigue el 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Amén, hermanos. Y ahí las aguas le llegaban hasta las rodillas. Alaba al Señor. ¿Qué tanto trabajo le cuesta a usted doblar rodilla? O no dobla rodilla. Se maltrata sus rodillas. Ahorita ya, hermanos, ya hay comodidad.
Antes teníamos unas almohaditas ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Unos tapetitos, digo antes, porque ya no sé qué les hicieron. Unos tapetitos, y pasaba a orar al altar, se traía su tapetito para que no se le maltrataran las rodillas. Ahora se imagina orar en la tierra, donde hay piedritas, y hermanos, si se le toca una piedrita al hincarse, ay, ahí se le va a quedar marcada la piedrita en la rodilla, ¿verdad? Entonces, dice que hasta las rodillas. Y eso, hermano, nos habla de que nosotros como creyentes tenemos que buscar al Señor para que su agua, hermanos, fluya de nosotros, para que el manantial de vida empiece a brotar en nosotros. Necesitamos ir de rodillas al Señor. Es la manera más habitual de orar. De cualquier cosa, de cualquier forma puede orar, o en cualquier posición física, hermanos, pero la posición de más común entre los cristianos es de rodillas, porque implica, hermanos, humildad, implica humillación, implica sometimiento ante el Señor. Entonces, por eso es que lo más habitual es orar de rodillas, hermanos. Entonces, no se conforme, hermanos, con estar solamente a los tobillos, ni con estar a las rodillas. Ahora, nosotros vemos eso y estamos hablando de niveles espirituales en la vida del cristiano, niveles del espíritu. Hermanos, en el Señor tenemos que gozarnos y regocijarnos y alabar al Señor. Se trata de que su gloria llene nuestra vida, de que, hermanos, su presencia llene nuestro corazón y que salgamos bendecidos delante de su presencia. Entonces dice, pero midió otros 1000 y me pasó por las aguas, ¿hasta dónde? Hasta los lomos. Amén, hermanos. Ahí ya no es hasta las rodillas, hasta los lomos. Hermanos, a veces nos cuesta trabajo arrodillarnos. ¿Se imagina usted que nos doblemos delante del Señor? O pecho a tierra, o cara a tierra, rostro en tierra. ¿Se imagina usted? Una manera de humillarnos. Y a veces uno se sorprende, hermanos, cómo es que dentro de la libertad del Espíritu, cuando el Espíritu en su presencia o en su gloria viene a moverse en medio de nosotros, mire, cuando somos tocados por el Señor, no nos interesa solamente doblar rodillas, sino aún al suelo. Decíamos que Elías era hombre semejante a nosotros, lloró para que no lloviera y no llovió, y luego oró para que lloviera y lloviera, pero ¿cómo se puso? Dice que, hermanos, se arrodilló y puso su cabeza entre sus rodillas, humillándose delante del Señor. ¿Y qué pasó? Y vino la lluvia, y oró para que lloviera y llovió. Amén. Entonces nosotros vemos que le habla, hermanos, de su entrega, de su sometimiento, de su docilidad, hermanos, para entrar en su presencia y buscar la mejor bendición del Señor. No es suficiente, hermanos, hasta los tobillos. No es suficiente hasta las rodillas. No es suficiente hasta los hombros. Alaba su nombre. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre y a su pueblo. Grito de júbilo, grito de guerra, grito de alabanza. ¿Cuál es ese? Aleluya. Dice allá el pastor Roberto que es aleluya, porque aleluya es dar gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Entonces, bueno, algo aprendemos, ¿verdad?
dependiendo el concepto, la idea de cada quien, pero démosle la gloria al Señor, porque en mi vida la gloria, en mi casa, en la iglesia y en todas partes la gloria es para Él. Amén, hermanos. Entonces nosotros vemos aquí que dice que hasta los hombros, hermanos, pero midió otros 1000. Oiga, vemos que querían que él recibiera más gloria, y era un río que ya no podía pasar, hermanos, ¿no? Porque las aguas habían crecido de manera que el río no podía pasarse. Nada más, ¿cómo se podía pasar? Nadando, hermanos. Entonces éntrele, ¿verdad? Más si no sabe nadar, ¿cómo le va a hacer si no sabe nadar? Si ese río solamente se cruza a nado. Por eso es que no debemos de tener temor de meternos a la gloria del Señor, a su presencia, de meternos, hermanos, donde está su unción. Ahí, hermanos, nademos en la presencia de Dios y en la gloria del Señor. Es la mejor posición y la mejor manera como el cristiano puede alcanzar, hermanos, esos niveles de gloria, buscando el rostro del Señor. Amén, hermanos. Entonces, ahí ve usted, hermanos, que va tobillos, rodillas, hombros, y después no se podía más que nadando. Así es de que enséñese a nadar en el río de Dios, enséñese a nadar en la gloria del Señor. Amén, hermanos, porque cuando usted se enseña a nadar, mire, va a parecer que anda flotando en su presencia, ¿verdad? Va a parecer, hermanos, que anda como los astronautas, así que los ve usted que en el espacio andan como levitando. Bueno, aquí no es levitar, aquí es gozarnos en la presencia del Señor. Bendito sea su nombre. Y entonces nosotros vemos que encontramos que el tabernáculo. ¿Qué pasaba en el tabernáculo? Les predico de esta manera porque sé que estoy hablando con la iglesia, ¿verdad? Usted conoce que en el tabernáculo estaba, ¿quién, hermanos? Los atrios. Amén. Estaban los atrios. Estaba la fuente de bronce y estaba el altar del sacrificio. Amén, hermanos. Eso usted ya lo sabe. Solamente se lo recuerdo. ¿Y qué pasaba ahí? Pues usted ya sabe lo que pasaba ahí, pero vamos a hablar de los niveles. Luego pasaba al lugar santo, y usted ya sabe que había ahí también, ¿verdad? Y luego pasaba al lugar santísimo. Amén, hermanos. Pasaba usted al lugar santísimo. ¿Quién iluminaba los atrios? La luz del sol, o la luz natural, alumbraba los atrios. Amén, hermanos. Ahí, hermanos, la luz natural era la que alumbraba. Pero luego entraba al lugar santo y alumbraba la luz que, sí, el candelero, pero ¿cómo se le conoce? La luz que, la luz creada, porque ahí el sacerdote tenía que prender para que alumbrara. Entonces le echaban aceite para que no faltara, y siempre tenía que estar encendido ese candelero, ¿verdad? Entonces esa era la luz. Luz natural, luz creada. Amén. Pero luego entraba al lugar santísimo y ya no era, hermanos, ni luz natural ni luz creada. ¿Qué era lo que alumbraba el lugar santísimo? Su presencia. ¿Pero qué luz era? La luz increada. Esa no era creada, esa estaba ahí de una manera sobrenatural, porque Dios es sobrenatural, ¿verdad? Y ahí descendía la columna de fuego, de tal manera que, hermanos, ahí no se necesitaba ni luz natural
ni luz creada. Ahí estaba la gloria del Señor alumbrando aquel lugar. Amén, hermanos. Usted sabe, hermanos, que hay cristianos de los atrios. Hay cristianos de los atrios. Hay cristianos del lugar santo. Y hay cristianos del lugar santísimo. ¿Usted de cuáles es? ¿De la que le llega a los tobillos, de la que le llega a las rodillas, o de la que le llega a los hombros, o ya tiene que pasar nadando? ¿De cuáles es usted? Amén, hermanos. Entonces, fíjese, ahí en el lugar santísimo, hermanos, había gloria del Señor. Hay iglesias de los atrios, hay iglesias del lugar santo. ¿Sí o no? Congregaciones, no nomás, yo dije ahorita hace un momento cristianos, pero así como hay cristianos, hay iglesias también, congregaciones completas. Y también hay iglesias del lugar santísimo. Amén, hermanos. ¿Usted de cuál iglesia es? ¿De la de los atrios, la del lugar santo o la del lugar santísimo? Alaba al Señor. Entonces, ¿usted de cuáles es? Porque la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo que se va a ir con Él, es iglesia del lugar santísimo. Amén, hermanos. No brilla con luz natural, no brilla con luz creada, no, brilla con la luz que Dios ha puesto en su vida, porque esa luz verdadera alumbra, hermanos, en nuestra vida. Esa luz verdadera alumbra nuestro corazón. Esa luz verdadera, hermanos, alumbra en nosotros. Y no es una luz creada ni natural, es una luz sobrenatural. Él era la luz de la vida, era la luz que alumbra a todos los hombres. Y esa luz que alumbra a todos los hombres, ¿dónde está ahora? Aquí. Entonces usted tiene que ser un hombre luz, un hombre que alumbra con esa luz sobrenatural. Alaba al Señor. La luz encendida, hermanos, nunca se apaga, porque siempre está encendida. La luz del Señor, con que el Señor hace que nosotros alumbremos, ¿sí? Y no solamente somos iglesia del lugar santísimo, hermanos, por eso, sino porque también Cristo abrió un nuevo camino para que nosotros entremos a ministrarnos al lugar santísimo. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos sonríen? Bueno, hay un canto que dice que reiremos, o cómo, acuérdenme, se me viene que nos gozaremos, danzaremos, reiremos, o no sé qué tanto dice, ¿verdad? Esta memoria de teflón, ¿verdad? Que a veces nos acordamos y a veces no nos acordamos, pero bueno. Entonces, nosotros vemos que así es, la iglesia de Cristo, la que se va a ir con Él, la que se está preparando para encontrarse en las bodas del Cordero, tiene que ser una iglesia del lugar santísimo. Que entre, hermanos, en bendición y salga todavía más bendecido. Que entre con problemas y se acabaron los problemas, que entre con enfermedad y se acabó la enfermedad. Amén, hermanos. Entonces la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia del lugar santísimo. Alabe su nombre, ahí está la mejor palabra, ahí está la mejor, hermanos, bendición del Señor.
Ahí está la mejor gloria, en el lugar santísimo. Y nosotros tenemos que ser cristianos del lugar santísimo. ¿O no lo cree así? O solamente a los tobillos, solamente a las rodillas, solamente a los hombros. No, hermanos, tenemos que estar donde está la mejor gloria, la mejor bendición. Y entonces nosotros vemos que por eso es que Él nos abrió un camino, por su muerte. Fíjese, con su muerte dice que Él se hizo tabernáculo y habitó entre nosotros. Pero al ser traspasado ese tabernáculo, hermanos, fíjese cómo es que representaba aquel tabernáculo dado en el antiguo pacto, de tal manera que cuando fue rasgado su costado, hermanos, y murió, el velo del templo se rasgó. El tabernáculo, hermanos, con la muerte de Cristo, el lugar santísimo donde no había acceso, se abrió el camino nuevo para que nosotros entráramos al lugar santísimo. No, hombre, hermanos, yo ya hubiera dado una ofrenda de palmas al Señor por eso. Amén, hermanos. ¿Dónde están esas palmas? Y ya nomás con el conocimiento de Dios, hermanos, no, hombre, Señor, qué gloria tan grande nos has dado, qué bendición tan grande nos has dado. Y qué tan difíciles somos para entender la gloria que tú nos has dado, Señor, la bendición que tú nos has dejado. Por eso es que cuando usted ora, allá hay gloria y hay presencia de Dios, porque usted es del lugar santísimo. Por eso es que cuando ayuna y hay gloria y hay presencia de Dios. ¿O no lo cree así? Por eso es que cuando usted predica y usted habla la palabra y hay gloria y hay presencia de Dios, porque usted está ministrando en el lugar santísimo. No se conforma con los atrios, no se conforma con el lugar santo. Usted quiere más del Señor, por eso lo busca, por eso lo obedece, por eso lo honra, por eso lo alaba, por eso, hermanos, porque quiere ser habitante del lugar santísimo. Bendito sea su nombre. Alaba al Señor. Bueno, no interesa, hermanos. Puede. Ahora leamos. Les iba a decir, no interesa. A veces no podemos. Puede cerrar un rato los ojos si quiere, ¿verdad? El cabo aquí, si no me oyen unos, me oyen otros, ¿verdad? Pero nosotros vemos, hermanos, que así es. Fíjese, hoy por la mañana o al mediodía meditábamos en esto. Lucas 22:12. Fíjese lo que dice allí. Voy a retomar este comentario. Lucas, ¿qué les dije? No es. ¿Sí es? A ver, deje veo. Sí es. Usted sabe lo que está pasando aquí, ¿verdad? Que el Señor está instituyendo la cena. Hablábamos de la Pascua del Padre, la Pascua del Hijo y la Pascua del Espíritu Santo. Por la mañana, mediodía. Pero ¿por qué me llamó esto la atención? Y es interesante esto. Es interesante porque fíjese lo que dice. Llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar al Cordero Pascual. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan y prepárenme la Pascua para que la comamos, ¿verdad? Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos, Señor? ¿Dónde quieres que la preparemos? Ustedes vayan y prepárenme, porque Jesús tenía servidores. Amén, hermanos. Y él llegaba y ya le tenían todo el recibimiento. Iba a tal ciudad, ellos iban y preparaban, porque Jesús tenía servidores.
Alaba al Señor. Y entonces le dice, mira, pues ve. Le dice, él les dijo, he aquí al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle o seguirle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Sí? Entonces él les mostró un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado ahí. Un aposento alto ya preparado. Sí, hermanos. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Cómo sabía el Señor? Usted sabe que todo eso acontecimiento le habla de que todo eso ya estaba predestinado. Todo eso ya estaba preordenado por el Señor. Miren, ustedes van a entrar a la ciudad y van a hallar a un hombre. Ahora ese hombre no era un hombre cualquiera, no era un hombre común, no era un hombre con fusiones y trabajos comunes, era un hombre diferente, porque era un hombre testigo. Fíjese. Así como Jesús le dijo, todo se cumplió. Todo lo que Jesús dijo se va a cumplir, hermanos, les guste o no les guste, crean o no crean, todo lo que Jesús dijo se va a cumplir. Amén, hermanos. Y entonces, ¿qué les dice? Vayan y síganlo. Ahora aquí, uno se va a las costumbres judías y dicen que eso no era un acto o un trabajo común de los hombres. Que el trabajo ese lo hacían las mujeres, de ir por el agua y venir con su cántaro. Pero ese hombre era la excepción, porque ese era un hombre diferente. Y entonces él hizo esa función para cumplir el propósito de Dios. Y entonces venía con su cántaro. Mire, como era un trabajo común de las mujeres y los incrédulos lo vieron, ¿qué han de haber dicho? Oye, este está medio raro, ¿verdad? Pero no, hermanos, él estaba haciendo el trabajo para el que Dios lo había llamado, como fiel, como testigo, como obediente, como servidor. Y entonces este hombre, hermanos, ahí va y entra a la casa. Y ya los discípulos, ¿dónde vamos? Ya tenía preparado el lugar, hermanos. Amén, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que entender que tenemos que seguir a hombres que son testigos. Ellos nos van a decir lo que tenemos que hacer. Ellos nos van a decir cómo tenemos que prepararnos. Ellos van a decirnos el tiempo en que nos vamos a encontrar con el amado. Pero tenemos que seguir a hombres testigos, ¿sí? Que obedecen al Señor y cumplen el plan del Señor y están predestinados para propósitos definidos. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice? A los que antes conoció, también los predestinó. Amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos que ser, hermanos, de los escogidos para ser testigos fieles del Señor. Y aquí vemos que él, hermanos, entró, pero les dice que les mostró el aposento alto ya preparado. Amén, hermanos. Si vieron la prédica del mediodía, van a escuchar parte de esto. Y luego, ¿qué dice? Hermanos, que les mostró el aposento alto, una habitación ya preparada para ellos. ¿Cómo sabía ese hombre que iban a ser el que iba a recibirlos ahí en casa? Que iba a ser el anfitrión de la última celebración de la cena. ¿Cómo él sabía? Pues es porque él ya estaba. Si alguien, hermanos, sabe cómo la iglesia se tiene que preparar para estar con el Señor, son, hermanos,
los cristianos testigos, los llamados testigos, hermanos, para preparar a la novia para encontrarse con el Señor. Aquí está el aposento ya preparado para todos. Llegó él y se sentó ¿con quién? Con los apóstoles. Con los apóstoles ahí en la mesa. Amén, hermanos. Pero aquí lo sobresaliente es que ¿por qué un hombre? Es que ¿por qué en un aposento alto? ¿Por qué no en una habitación a nivel de tierra? ¿Por qué tenía que ser un aposento alto? Y allí va lo destacado, hermanos, porque el simbolismo de eso para nosotros, tenemos que dejar, hermanos, el nivel tierra y tenemos que subir a un nivel superior. Tenemos que dejar el nivel tierra, ¿sí? Y tenemos que buscar algo más arriba. Por eso el Señor dice que pongamos los ojos en el cielo. Por eso el Señor nos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús. El mensaje que predicábamos hace algunos días, que pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo. Amén, hermanos. Tenemos que dejar el nivel tierra. Hoy espero que aquí comodidad. Hoy espero que aquí privilegios. Hoy es que aquí sí, hermanos, qué bueno, pero nunca le quitemos el lugar al Señor. El Señor siempre debe tener el primer lugar. Fíjese, le repito esto, Pablo decía, yo sé tener en abundancia, pero él nunca dejaba al Señor. Él era fiel, él predicaba, él viajaba, aunque tenía en abundancia, eso no lo hacía que se apartara del Señor. Entonces, ¿por qué al cristiano a veces si Dios le da mucho, hermano, se olvida del Señor? ¿Por qué? Por eso a veces el Señor no nos da de más, porque digo, oye, pues si no le doy y no va, pues ahora te imaginas, no le doy y no va, ahora si le doy, pues menos va a ir a la iglesia. ¿O qué pensará el Señor? No que sea mala la comodidad, pero no dejemos al Señor por la comodidad. No que sean malos los privilegios, pero no dejemos al Señor por los privilegios. Alaba al Señor, hermano. Entonces, qué bueno, gloria al Señor. Gracias a Él, gracias a su misericordia, que puede tener su climita ahí en su cuarto, ¿verdad? Y duerme bien tranquilo, bien a gusto. No, hombre, ni cuenta se da qué horas pasan las horas. Cuando acuerda ya despertó, caray, ya. Hermanos, porque está bien fresco, ¿verdad? Qué bueno, gloria al Señor. Pero no se olvide del Señor, hermanos. Que el Señor, gracias a su misericordia y a su amor, el Señor le provee todo eso. Amén. Entonces no se olvide. Pero dice que Él también sabía padecer necesidad. Y a veces pasaba hambres y no negaba al Señor. Entonces, Él siempre fue fiel al Señor. Por eso decía, miren, yo sé, cualquiera que sea mi situación, yo sé conformarme. Amén, hermanos. Y no negaba al Señor, servía fielmente al Señor. Entonces, nosotros vemos, tenemos que dejar un poquito el nivel tierra y subir a un nivel superior. Amén, hermanos. Gracias al Señor. Ahí puedo orar mejor. Amén, hermanos. Ahí puedo buscar a Dios mejor. Amén, hermanos, o no amén. Bien fresquecito ahí leyendo la Biblia, gloria al Señor. Bien fresquecito ahí, hermanos, orando, gloria al Señor. Hasta levanta sus manos con alegría, gloria al Señor. Bien fresquecito, ni calor siente, ¿verdad? Es una bendición, es un privilegio, pero no neguemos al Señor. Busquemos al Señor con más amor, con más entrega, con más dedicación, porque todo es gracias a la provisión que Él nos da como proveedor nuestro. Amén, hermanos. Entonces, está diciendo, sube un poquito de nivel, deja el nivel tierra. ¿Qué iba a pasar con Jesús? Jesús ya iba a ir a la tribulación. Él ya iba a ir a morir,
Por eso les dice ahí más adelante, cuánto he deseado este momento. Porque él sabía que iba a ser sacrificado. Él sabía que iba a la tribulación de la muerte, a enfrentar la muerte. Amén, hermanos. Y entonces por eso él decía, bueno, pues yo deseaba este momento porque es la última vez que tomo con ustedes el pan y el vino. Amén, hermanos. Entonces todo esto nos enseña por qué nosotros tenemos que buscar un nivel superior. Hermanos, el nivel tierra, hermanos, ¿cómo dice el versículo? Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Bueno, eso dice el corito, ¿verdad? Pero la palabra más exacta, hermanos, dice que el Señor es la tierra de su plenitud, el mundo y los que en él habitan, no, pero cuando habla el cielo y la tierra pasarán, algo así, ¿verdad? Se me viene a la mente. Pero todo esto no nos sirve para el cielo. Lo que nos sirve para el cielo es que subamos a un nivel superior. Amén, hermanos. Aquí en la tierra el oír y el orín corrompen. ¿Sí? Aquí en la tierra, hermanos, todo esto se va a acabar. Dice que todo esto que usted ve está reservado, hermanos, ¿para qué? Dice para el fuego. Dice que los elementos que aquí hay en la tierra ardiendo serán deshechos. Y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces despégate un poquito de la tierra y busca un nivel superior. Esto implica, habla con tu Dios, busca el conocimiento de su palabra, busca las cosas espirituales, busca las cosas que te edifican. Esto, hermanos, eso quiere decir, tenía un aposento alto ya preparado para ellos. Alaba su nombre. Bendice al Señor. ¿A quién le da la gloria? ¿A quién le da la honra? En la iglesia la gloria es, en mi vida la gloria es. Amén, hermanos. Ahora fíjese lo que dice Hechos 1:13. Usted ya sabe lo que dice ahí, porque estoy hablando con cristianos. Y dice la palabra: y entrando ¿a dónde? Dice, para entenderlo, el 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Bartolomé, y ahí le dice, y todos estos perseveraban, ¿qué? En oración y ruego, versículo 14, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Llegaron, hermanos, caminando, subieron al aposento alto. Amén. ¿A dónde tiene que usted que subir? Al aposento alto. Amén. Eso representa subir a un nivel superior. No se conforme con el agua a los tobillos, no se conforme con el agua a las rodillas, no se conforme con el agua a los hombros. Hermanos, métase a nadar al río de Dios. Alaba su nombre. Entonces nosotros vemos cómo es que acontecía esto. Fíjese qué dice Pablo, que él, hermanos, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sabe, pero fue llevado ¿a dónde? Al tercer cielo. Amén, hermanos. Tenemos que subir de niveles, tenemos que llegar al tercer nivel. Ahí subamos, donde yo cosas que inefables, ¿no? ¿Qué pasa con esas palabras inefables? Que no les he dado al hombre expresar. Amén, hermanos.
¿Qué oiría tan tremendo el apóstol Pablo allá en los cielos? Que no pudo expresar mucho de las cosas que aprendió allá. Pero bueno, él dice que fue llevado al tercer cielo. Si nosotros queremos aprender qué cosas nos enseñe grandes revelaciones profundas de la palabra y cosas maravillosas de él, tenemos que subir de niveles, hermanos. No se conforme, tiene que subir de niveles. Alaba al Señor. Ahora, el logotipo del ministerio sale: montañas, 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 que le hablan de los niveles espirituales, niveles del espíritu. Unas más bajitas, otras más altas, otras más altas. Amén, hermanos. Entonces, así de la misma manera, hay hermanos del primer nivel, hay hermanos del segundo nivel y hay hermanos del tercer nivel. ¿De cuáles es usted? Amén, hermanos. Y entonces nosotros vemos que aquí está representando todo eso en la palabra del Señor. Fíjese lo que decía. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy ¿qué? Camino, verdad y vida. Primer nivel, camino. Ven y sígueme. Vamos en el camino del Señor. Pero si ponemos por obra esa verdad o esa palabra que Él nos enseña, hermanos, vamos a tener una vida abundante. Pero para eso tenemos que ir subiendo de nivel. Camino, verdad y vida. No solamente significa seguir a Jesús, no hay que obedecer a Jesús. No solamente significa obedecer a Jesús, no hay que buscar al Señor. Si queremos llegar a ese tercer nivel, hermanos, y tener la vida plena del Señor en nosotros, necesitamos subir, hermanos, hasta el tercer nivel. Hermanos, como decía Pablo, allí oyó cosas gloriosas. Si nosotros queremos que el Señor nos enseñe cosas gloriosas, tenemos que seguir hasta allá. No basta seguir al Señor. Ahora, ¿qué más? Dice la palabra que permanece ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Amén, hermanos. ¿Dónde está ese versículo? Los que saben, ¿cuál es? Primera de Corintios 13:13. Permanece la fe, la esperanza y el amor. Amén, hermanos. El mayor de estos es el amor, pero dice que hagamos todas las cosas con fe, porque si las hacemos sin fe, ¿qué pasa? No le agradamos al Señor. Tenemos que hacerlas con fe. Amén, hermanos. ¿Y qué significa fe? Creer firmemente en lo que el Señor nos ha prometido y nos ha dicho. Creer firmemente en la palabra del Señor. Y si nosotros creemos firmemente en lo que el Señor nos ha dicho, entonces tenemos la esperanza, amén, de encontrarnos con Él. Hermanos, pero los que no están, hacen las cosas sin fe. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Aunque seas cristiano, pero si no tienes fe y haces las cosas sin fe, es imposible agradarle a Dios. Amén, hermanos. Entonces tienes que hacer las cosas con fe. Gloria a su nombre. Y luego dice, hermanos, permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos, ¿qué es? El amor. ¿Se fija usted? ¿Por qué tiene usted que amarse aquí? Porque se va a seguir amando allá, hermanos. Las lenguas se acabarán, cesará la ciencia, cesarán las profecías, todos los dones sobrenaturales con los que el hombre, hermanos, alucina y con los que el hombre, hermanos, ¿cómo se podría decir? Sí, hermanos, se emociona. Ay, qué va. No, hermanos. Gloria al Señor, porque Cristo está en medio de su iglesia y Cristo se manifiesta de esa manera. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y qué hace el amor? Todo lo perdona. Amén, hermanos. ¿Qué es el amor? Todo lo soporta. ¿Qué es el amor? Todo lo cree. Amén, hermanos. Ese es el amor.
Entonces, si creemos firmemente a la promesa del Señor, fíjese lo que le está diciendo aquí. Se diga que todo está en tres: camino, verdad y vida, esperanza, fe, esperanza y amor. En el otro contexto dice que el sembrador, el soldado, el atleta, tres niveles. Como dice, el atleta tiene que lidiar legítimamente para poder obtener el título, ¿verdad? El que siembra tiene que tener con paciencia, aguardar hasta que viene la lluvia y recibe el fruto. Amén. Entonces, el soldado tiene que prepararse bien para enfrentar las batallas. De la misma manera, hermanos, todos nosotros tenemos que subir de nivel espiritual. Amén, hermanos. Nunca es suficiente. Aquel que le va a marcar el tiempo es el Señor. No es uno, el Señor es el que le va a marcar el tiempo por las experiencias, por la gloria, por la presencia que lo respalda, que lo acompaña, que se manifiesta en usted. El Señor es el que le va dando la pauta. ¿Cómo está usted, hermanos, creciendo? ¿Cómo está usted evolucionando? ¿Cómo va usted, hermanos, su gloria de aumento en aumento? Amén. Pero tiene que ser de esta manera. Entonces, como cristianos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Será que ya nos hemos conformado? ¿Será que ya pensamos que es todo? No, no es todo. Dice que el Señor tiene que más cosas que darnos, que nosotros que pedirle. Y cuando me piden mal, porque nomás me piden cosas de la tierra. Pídanme cosas del cielo. Amén, hermanos. El Espíritu nos ayuda a interceder y gemir con gemidos indecibles. Señor, dame de tu gloria, dame de tu presencia, dame de tu respaldo, dame de tu unción, dame de tu llamado. Amén. ¿Cuáles son los otros términos? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y pocos los escogidos y más pocos los fieles todavía. Entonces, siempre en tres, el Señor diciéndonos, sube de nivel. No solamente sé llamado, sé escogido, sé fiel en todo lo que el Señor te da. Séme fiel hasta dónde. ¿Y qué va a pasar? Yo te voy a dar la corona de la vida, pero séme fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de la vida. Alaba al Señor. ¿Entendió la palabra? Póngase de pie. No hasta aquí, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más de tu espíritu. Yo quiero más de tu gloria. Yo quiero más de tu poder. Alaba su nombre. Yo quiero más, Señor. Quiero más de ti. Gloria al Señor. Despeguémonos un poquito de la tierra y busquemos las cosas de arriba. Despeguémonos un poquito o despeguémonos un poquito de lo terrenal y busquemos las cosas del cielo. Amén, hermanos. Solamente lo necesario, Señor, para vivir el tiempo que nos queda aquí en la tierra. Pero yo quiero tener tesoros allá, Señor. Yo quiero tener recompensa allá, Señor. Yo quiero que tú me premies cuando llegue a tu presencia. Pero ¿cómo? Obedeciéndote aquí. Amén, hermanos. Llévame allá, Señor, donde sé que habrá paz. Amén, hermanos. Hacer, Señor, parte de eso. De ti. No hay nada que yo quiera sino tu perfecto amor.
la vida de tu Espíritu en mí. Jesús, yo quiero más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, yo quiero más. Gracias, Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Sí, Padre Celestial. Yo quiero más. Gracias, Dios. Danos de ti, Señor. Quiero más y más y más de ti, mi Dios. Lléname de ti. No hay nada que yo quiera sino tu perfecto amor. La vida de tu Espíritu en mí. Jesús, yo quiero más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo Sí, quiero Señor más. Jesús. Sí, Padre Celestial. Sí, bendito Dios. Danos de tu gloria, Señor, cada día. Danos de tu presencia, Señor. Danos de tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose y fluyendo en nuestras vidas, Padre. Sí, Padre Celestial. Que seas tú llenando nuestra habitación de tu poder, Padre. Que seas tú, Señor, fluyendo en nosotros como manantiales de agua, Señor bendito. Que seas tú fluyendo en nuestra vida, Dios, abundantemente, Padre. Que podamos ser parte, Señor bendito, de ese lugar santísimo, Dios. Que allí ministramos, que allí sirvamos, Señor. Que allí te busquemos, Padre Celestial. Porque en ese lugar está tu gloria mayor. En ese lugar, Señor, está nuestra mejor posición, Padre, como hijos tuyos, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo. Gracias por tu palabra, Señor. Que dé el fruto, Señor bendito, y que seas tú, Señor, obrando en la vida del creyente, en la vida de tu iglesia, Padre. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria por siempre. Una ofrenda de palmas, hermanos, para la gloria del Señor. Gracias, Padre bendito. Gloria a Dios.